Dice en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es un varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y durmió. Entonces dijo Giezi a su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él y díjole entonces a Giezi: dile, he aquí, tú has estado solícita para con nosotros, con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró la puerta y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió, tuvo familia, y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció que un día que vino a su padre que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ay de mí, ay de mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Y ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta, se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. Y ella respondió: paz. Entonces hizo enalbardar el asna, y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios le vio de lejos, dijo a su criado Giezi: he aquí la sunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirle y le digas: ¿qué va? ¿Te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Luego que llegó donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giezi: ciñe tus lomos, toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes. Si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró, diciendo: el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño,
y poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giesi y le dijo, llama a la tsunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Hechos capítulo 9, versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquel día enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano la levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Evangelio según Juan, capítulo 11, versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y lo enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allí? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Vamos, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, oyendo que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa.
Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, y la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies y diciéndole, Señor, si hubieses estado acá o aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Tremendo, porque los 3 casos que hay, cientos, hay muchísimos en las Escrituras. Se conmueven hasta las entrañas. Hasta las entrañas. Le pasó a Eliseo. Yo no quería un hijo. ¿Para qué me diste un hijo si yo no te lo pedí? Resucita el niño. Con Pedro y Dorcas, igual. Mirá, hacía estos vestidos. Ora por Dorcas. Resucita Dorcas. Pero el caso más estremecedor es el de Jesús. Todos tienen. A mí me conmueve cuando Jesús dice el versículo más corto de toda la Biblia. Jesús lloró. Era el Hijo de Dios y él sabía que le iba a resucitar. Pero era todo Dios y era todo hombre. Conmovido. Conmovido porque su amigo estaba muerto. Todo lo que acontece allí, algunos se burlaban, otros decían, si tanto lo amaba, ¿por qué no vino antes? Todo, una serie de cosas que... ¿Vieron cuando la gente opina o cuando opinamos y no sabemos ni lo que opinamos, no sabemos ni lo que decimos y hablamos porque el aire es gratis?
Y ahí hablaban porque el aire era gratis. Y Jesús dice que lloró, y en una dice Jesús lloró, y un par de versículos luego dice Jesús profundamente conmovido otra vez. Es decir, que otra vez estaba llorando por lo que estaba ocurriendo. Y, y esto nos tiene que llevar a una reflexión, y la reflexión es que el ser humano se acostumbra mucho a lo que va viviendo y nos vamos acomodando. Estamos tan acostumbrados a determinadas cosas que si vemos un videíto que es del barrio, un asalto y lo mataron al vecino. Uy, pobre vecino. Ya nos acostumbramos porque vemos tantas cosas que nos vamos acostumbrando. Se nos va poniendo a la sociedad, se le va poniendo el cuero duro de madera. Ya, y bueno, murió un chico de hambre, bueno, pobre, bueno, se murió de hambre. Ayer veíamos una mujer que había ido a buscar un lugar, alimentos, y tenía que ir a buscarlo al otro día porque ya estaba programado para que ella vaya al otro día. Entonces la mujer fue a buscar alimentos a ese lugar donde entregaban alimentos y le dice, miren, les pido por favor, denme alimento hoy porque no tengo para darle a mis hijos hoy. No, no, tenés que esperar hasta mañana. ¿Cómo voy a esperar hasta mañana? Por favor, algo, denme parte de lo que me corresponde. Las bolsas todavía no están completas. No, de ninguna manera, las dos mujeres sentadas en una silla como dos directoras malas, feas. La mujer sigue insistiendo, por favor, no tengo para darle a mis hijos. Y como las estaba filmando, una fue, agarró una bolsa y se la tiró. Llévate esto. Llévate, porque se la vio venir. ¿Por qué? Es por, es por el cuero, es por lo duro, es por es por el legalismo. Es, es por eso. Y miren que Jesús, eh, muchos le decían, che, ¿no podemos ir a ver ahora a Lázaro antes que muera? No, no, no porque esta enfermedad es para la gloria de Dios, dijo. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que él lo iba a resucitar. Pero se conmovió. Eliseo se conmovió. Pedro se conmovió. Que nosotros como iglesia no nos pase lo mismo. Che, fulana está enferma. Bueno, hay tantos enfermos, uno más. No, no, está enferma. Está enfermo. Está enferma. Está enfermo. Vamos a orar. Vamos a orar. Lo de ungir a los enfermos no es un invento de los hombres. En Santiago, en el libro de Santiago, dice, alguno está enfermo, vayan a ver a los ancianos para que lo unjan con aceite y el enfermo sanará. ¡Wow! ¿Cómo no lo vamos a ungir? ¿Cómo no lo vamos a bendecir? ¿Cómo no vamos a orar por él o por ella? No, pero es que oramos la semana pasada. Y si hubiéramos orado la otra, y la otra, vamos a seguir orando si lo necesita. No es una cuestión, esto se los digo a ustedes, de amuleto. Vamos, que yo quiero que el pastor me toque la cabeza, entonces. No, no, no vengas con esa idea porque no va por ese lado. Pero tenemos que orar los pastores. Orar por los enfermos. Y la iglesia tiene que orar por los enfermos.
Y ante la necesidad, lo espiritual tiene que tener un componente muy fuerte. Hermano, Jesús lloró. Jesús volvió a conmoverse. Se conmovió. Es la iglesia en el espíritu de las Escrituras. Hace muchos años yo estaba por un lugar, era como la 1 de la mañana, había venido de un casamiento, de una cosa así. Y me acuerdo que estaba por acá, por el barrio, y voy con el auto y veo que 3 chicos venían corriendo, adolescentes, 2 chicas y un chico. Y venían corriendo porque venían corriéndolo gente armada. Entonces paro, bajo el vidrio, pues me di cuenta que eran nenes y les digo, ¿qué está pasando? Ay, nos están corriendo, gente armada. Yo tenía unas ganas de apretarle el acelerador, hermano, e irme que ni le cuento. ¿Qué es lo que pasa? Se ve que el Señor me tocó y le dije, suban, suban. Se subieron los 3 en el auto y salí, aceleré y me fui, ni sé para dónde. A las 4 o 5 cuadras me dijeron, déjenos acá, que vivimos acá. Y pararon. Pero lo más fácil es correrte. Y en estos tiempos ni le cuento. Ni le cuento. Casi lo que el Señor cuenta en aquella parábola, que un hombre fue golpeado a más no poder. ¿Y con quién se encontró el hombre? A ver, ¿con quién? ¿Con un samaritano? ¿Con un quién más? ¿Con un sacerdote y con quién más? Y el levita. Todos siguieron de largo. No, estoy en mis ocupaciones. No, estoy en mis quehaceres. Y el samaritano paró, lo llevó para curarle las heridas, pagó por adelantado. Y el Señor dejó una enseñanza tremenda para que no nos pase lo mismo, para que estemos atentos. Hoy varios me llamaron que estaban enfermos, varios. Pastor, no te preocupes. Me dijo una hermana, estoy tomando medicación. Yo también, le dije. Romanos capítulo 12, versículo 14. Bendecid Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Bendecid a los que os persiguen. ¿Y cómo nos duele cómo te duele cuando te persiguen, no? Y el Señor dice, bendecid a los que los persiguen, a los que nos dan vuelta la cara. ¿Te dan vuelta la cara? Bancátela. No te quieren. Bancátela. Bendecid y no maldigáis. Algunos dicen, oh, pero yo no la bendigo, no la maldigo. O no lo maldigo.
Pero ¿sabe una cosa? Tampoco lo bendecimos. El hecho de no maldecir a alguien, no es que ya está cerrada la cuenta, ya está buenísimo, yo no lo maldigo, y hasta decimos que el Señor se ocupe de él o de ella. No, no. Lo tengo que bendecir, la tengo que bendecir. Pero no le hice nada, pero me da vuelta la cara, pero... La tengo que bendecir y nunca maldecir a esa persona. Que estas puedan ser cuestiones de todos los días. Claro, a Dorcas era fácil bendecirla. La tsunamita, ¿qué contrato tenía Eliseo con la tsunamita? Ninguno. La había bendecido, le había dado un hijo. Y bueno, se murió el hijo porque no lo habrás cuidado. Vaya a saber. No, no dijo nada de eso. Primero lo manda a Giese con el báculo y luego va él y se echa arriba del niño y ora y clama y el niño resucita. Que pueda ser este nuestro ejemplo. Que vamos a llorar, que nos tiene que conmover y vamos a orar. El Espíritu del Señor, el Espíritu de las Escrituras. Amén. Vamos a orar por los que están enfermos ahora. ¿Por qué? Porque nos conmueve.